Bueno, vamos a empezar con la manifestación paraneoplásica del tumor de pulmón. Esta clase sería la clase de la semana que viene, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Chicos, hay muchas manifestaciones de tumor de pulmón. Manifestaciones de piel, manifestaciones de endocrinas, manifestaciones hematológicas, manifestaciones neurológicas, manifestaciones óseas. Imagínense si esto es importante, importantísimo. Esto lo van a pegar, lo van a estudiar, lo van a comer y lo van a hacer de postre. Muy importante, porque son preguntas de exámenes. No quiero que, chicos, cáncer de pulmón, no vayan a un examen de respiratorio sin estudiar cáncer de pulmón. Porque todo paciente con disnea mayor de 50 años, que no es neumonía, tiene que averiguar cáncer de pulmón. O por lo menos metástasis. Entonces, atenti con eso, ¿sí? Vamos a ver acá las dos primeras, para mí son más importantes de todas. Entonces, manifestación endocrina. La primera es que todo tumor puede llegar a producir, hacer producción ectópica de ACTH. ¿Por qué ectópica? Porque es fuera de lugar. Usted sabe que la ACTH es un resultado de la estimulación del hipotálamo a la hipófisis, que va a estimular a la suprarrenal a producir o sea, va a estimular que la ACTH vaya a la suprarrenal y estimule la corteza, la fasciculada y la reticular a producir cortisol y los andrógenos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un exceso de estimulación de las zonas fasciculadas y de las zonas reticulares con la CTH? Hay un exceso de producción de cortisol y de andrógenos que van a llevar a qué? A lo más común, que es el síndrome Cushingoide, de Cushing. Ojo con esto. Cuando hay un Cushing, un paciente que ustedes están pensando que hay un tumor de pulmón, ustedes tienen que sí o sí pensar en un tumor de células pequeñas, o también llamados hot cells, porque es el tumor que más comúnmente produce, que hace producción ectópica de ACTH. ¿Se entendió? Sí, doctor. Excelente, muy bien. Hay otra manifestación que es la hipercalcemia tumoral. Les hago una sola pregunta porque es pregunta de fisiología. ¿Qué produce la hipercalcemia en el cuerpo a nivel cardíaco? Em, ¿Puede ser una sarcoidosis? No. no. Afecta las válvulas, ¿Por qué? hace calcificación en las válvulas, principalmente en la aorta. Bueno, hace entonces Una estenosis. un depósito de calcio en la válvula aorta, produciendo estenosis, generando una estenosis aórtica, generando hipertensión. Bien, Claro. bien. Con un soplo sistólico eyectivo que se ausculta en el foco aórtico, increciendo, ¿verdad? Luego de R1. Ujú. Ah, ahí Sí, está. ¿Qué más? Chicos, presten atención. arritmias, Arritmias, muy bien, excelente. Lo más importante, taquicardizantes. la hipertensión, nosotros vamos a tratar, obviamente, doctora, muy bien la que tiene hipertensión, pero la arritmia es lo que lo va a matar pronto. La arritmia por la hipercalcemia se produce porque, ustedes se acuerdan de fisiología que hay la entrada de sodio, salida de potasio, hay una fase 2, una fase 1, que es la infusión o la bajada rápida de cloro, y después hay una fase de meseta, que es el calcio. Cuando hay una hipercalcemia, esta fase de meseta se aumenta y dificulta el latido cardíaco. Entonces el paciente tiene arritmias por esto. ¿Sí? Guarda con esto. Importantísimo. Hay otras cosas también que producen la hipercalcemia. Por ejemplo, el aumento del calcio disminuye la producción de paratormona y estimula los osteoblastos. ¿Sí o no? Sí, doctor. Ah, bien. Excelente. Sigamos. Traería además una descalcificación, por lo tanto, ósea. Exactamente, claro, exacto. O sea, yo lo que trato es de guiarlos a que entiendan cómo va surgiendo las cosas, porque todo lo demás
van leyendo, van sacando sus conclusiones, como vos dijiste ahora. Ah, bueno, sí, entonces disminuye por la hormona, disminuye aumenta los osteoblastos, aumenta, hace esto. Bueno, esto van a entender por qué, ¿sí? Pero son cosas simples de entender porque es fisiología. Bueno, como manifestaciones neurológicas, acá me detengo un poquito. Se supone que hay depósitos de pequeñas células tumorales a nivel de los ganglios de la base en la vía facilitadora y dejan la segunda vía, que es la vía del globo pálido interno y externo, la dejan facilitada ¿para qué? Para que haga el movimiento. Y entonces el paciente lo que va a tener es movimientos parkinsonianos por síndrome paraneoplástico. Entonces sugiero que a los que no se acuerdan de cómo era la vía facilitadora y la vía no facilitadora en fisiología, que vayan y lo lean. Tercera era, doctora Bettina. ¿Sí? Es decir, serían extrapiramidales, ¿no? Exactamente, es un síndrome extrapiramidal causado por una manifestación neurológica. Perfecto. Muchas veces no se trata de la deficiencia de dopamina, se trata de que hay depósitos de la célula tumoral en los ganglios de la base. Es un síndrome extrapiramidal, ¿sí? Sí, doctor. Hay neuropatías periféricas también. ¿Qué quiere decir esto? Que la conducción saltatoria por la vaina de mielina es disminuida. Entonces el paciente tiene tendencia a tener parestesia, tiene tendencia a tener hormigueos, piernas y manos, ¿sí? ¿Puede tener en concomitancia asterixis? Sí, temblor puede tener, ¿sí? Que es un diagnóstico diferencial también de otras enfermedades que producen asterixis. Por ejemplo, insuficiencia hepática, por ejemplo, insuficiencia renal, por ejemplo, insuficiencia cardíaca. ¿Mm? Perfecto, doc. Gracias. Paciente con síndrome de degeneración cerebelosa. Esto va a pasar por depósito celular o por reacción inflamatoria. Entonces, el paciente con degeneración cerebelosa va a tener todos los síntomas de una degeneración cerebelosa, que incluye disminución del equilibrio auditivo, visual, proprioceptivo, reflejos, ¿sí? Todo lo que conlleva las funciones cerebelosas. Paloma Bianchi, ¿vamos entendiendo todo? Sí, doc. Sí, sí, No quiero dudas, estaba apuntando en el... te quiero preparada. Bien. Bueno, anoten este nombre, ¿sí? Síndrome de Eaton-Lambert, o también llamada Bamberg y Magie. Es un síndrome, vuelvo a repetir, síndrome de Eaton-Lambert, o también llamada síndrome de Bamberg y Magie. Ustedes saben que para ver la contracción muscular hay que haber un estímulo que libera un neurotransmisor llamado acetilcolina que llega a la placa neuromuscular y este libera la eliminación de calcio que va a empezar con la contracción muscular. En el síndrome de Eaton-Lambert, si bien el proceso de estimulación eléctrica para la eliminación de la acetilcolina es producido, la acetilcolina no es liberada. Entonces genera que un síndrome miasténico. Si no hay liberación de acetilcolina, no hay contracción muscular. Si no hay contracción muscular, el paciente está hipotónico. ¿Sí? Y esta es manifestación neurológica llamada Eaton-Lambert, o también llamada de Bamberg y Magie, que es un síndrome miasteniformico causado por la falta de respuesta a los anticolinérgicos. Y después estaría la retinopatía paraneoplásica, que también puede suceder. Manifestaciones osteoarticulares. Acá hay una que es muy común, que es la artritis, la artrosis, la artralgia que produce. Pero está una que es muy importante, que es la osteoartropatía hipertrófica, o también llamada hipertrofiante néumica. Esta hipertrofia se da porque en general las OAT cells, ¿sí? Los tumores de células pequeñas, ¿se acuerdan que yo les dije que producían baja de PTA, de disminución de PTH,
que aumentaba los osteoblastos. ¿Se acuerda de esto? Sí, doctor. Bueno, ¿esto qué va a producir entonces? Los osteoblastos producen huesos, fabrican huesos. Entonces Sí. los osteoblastos lo que van a producir es, a través de la membrana superióstica, producir hueso, más hueso todavía. Entonces va a haber una hipertrofia ósea. Esta hipertrofia ósea va a causar dolor, va a causar molestias en manos, va a causar molestias en tobillos, va a producir un individuo reloj. Chicos, apaguen el micrófono porque escucho ruido, hay murmullo vesicular dando vuelta por ahí. Bueno, el paciente va a tener, además de todos los síntomas óseos, va a tener inestabilidad vasomotora y esto va a producir sudoración, palidez, edemas, son síntomas vasovagales, ¿sí? Por la hipertrofia. La hipertrofia puede generar compresión nerviosa y por esto es que genera la inestabilidad vasomotora. Manifestaciones hematológicas. Perdón, está Mateus Martins por ahí. Sí, Daniel, tienes que aparecer en las clases, Daniel Magallanes, que recién prendió la cámara y la volvió a apagar. Yo te veo todo, Deja prendida la cámara. No importa si está mal o no, tiene que estar. Si no está trabajando, si no está muerto, la cámara prendida. Bueno, manifestaciones hematológicas. Quizá la más importante, que la que más van a ver, es la tromboflebitis migratis. ¿Qué quiere decir esto? Van a haber pequeños depósitos, ¿sí?, de complejos coagulatorios en las venas superficiales. Más común en las extremidades, tronco y abdomen. ¿Cuál es la importancia de esto? Que el tumor, al producir tromboflebitis migratis, predispone al TEP, al tromboembolismo pulmonar. ¿Sí? Entonces, ojo con esto, porque si usted ve a un paciente con cáncer, con tumor, y que tiene estas venitas así medio raras, hay que ir, por lo menos haciendo seguimiento y darle las pautas de alarma, ¿sí? Y después está la coagulación intravascular diseminada, que es algo que nosotros vamos a ver en el 6º año en hemato. No lo vamos a detener mucho acá. Rosario, ¿todo bien, mi vida? ¿Tenés sueño? Está cansada, ¿no? No, profe, me duelen los ojos porque estoy sin anteojos. Oh, sos ciega como yo. Sí. Bien, Y bueno, justo ahora estaba viendo medio borroso, por eso. bien. Bueno, vamos a seguir. Gracias por Vamos a preocuparse, ver profe. acá algo. A ver si nos brinda su... Ahí está, Daniel Magallanes. Muy bien, Muy bien, nene. Bueno, vamos a ver acá. Próximo. Vamos a empezar con el nódulo pulmonar solitario. El nódulo pulmonar solitario ya se dice, el propio nombre, ¿no? No es necesario tener doctorado para decir que es un nódulo pulmonar que está solito en el pulmón. Pero hay características muy importantes, chicos. En general, el nódulo pulmonar solitario es un nódulo que es ovalado, bordes netos, puede estar en la periferia o central, pero son menores a 5 centímetros, es bien delimitado y tiene características de que pueden ser malignos o benignos. Si son malignos, hay que ver. Por ejemplo, si la calcificación del nódulo es excéntrica, se hace afuera, hay que pensar en tumor maligno. Si el tumor solitario es en un paciente joven, menor que 40 años, hay que pensar en malignidad, porque el tumor solitario benigno da en pacientes mayores. Si el paciente tuvo contacto con hitoplasma, con sarcoma de Kaposi, citomegalovirus, con tuberculosis, con gérmenes que son predisponentes a producir tumores solitarios, hay que averiguar, ¿sí? Y obviamente que si el paciente tiene un riesgo en la familia de tener cáncer, hay que ver y hay que extirparlo. No, Juana, no es que si es periférico es maligno, no. Yo lo que veo es que si la
calcificaciones es excéntrica, o sea, va hacia afuera del tumor solitario, o hacia afuera, tengo más tendencia de que sea maligno, porque si es concéntrico, también llamada en palomita, tiene más características de benigno. Muy bien. Ahí vemos una primera placa. Sí, vamos a ver la placa de tórax. La placa de tórax es una placa póstero anterior que se ve, es una mujer porque se ve la silueta mamaria, se ve los dos senos claustrofénicos y diafragmáticos, se ve la entrada de aire en la tráquea y en los dos pulmones, está bien centrada, no está rotada, se ve las dos clavículas, pero en la base del pulmón derecho se nota una lesión redondeada, ovalada, con bordes netos de calcificación concéntrica, o sea, hacia el centro. Se ve que el centro está más blanquito, si ustedes se notan ahí. Entonces, este tiene características de ser un nódulo pulmonar solitario, benigno. La pregunta del millón, porque cuando vimos la clase de derrame pleural, vimos la metodología de estudio de derrame pleural. Nosotros hablamos de un montón de cosas. ¿Cómo harían ustedes diagnóstico de anátomo patológico de este tumor, chicos? A ver, Viruel, decime vos. Biopsia. ¿Biopsia por cuál método? ¿Cómo llegarías ahí? No sé. ¿No? Bueno, vamos a ver. Bruna Viera. Hola. Hola, buen día. ¿Cómo llegarías al diagnóstico anatomopatológico por biopsia en esta lesión? ¿No? La transtorácica, Profe, profe. puede ser por una endoscopía? ¿Quién dijo? Por una endoscopía y ahí se hace un lavado broncoalveolar, recolección de material. ¿Quién dijo biopsia ¿Quién dijo acá endoscopía? Que no te veo. Yo, Tobías. Ahí para que te busco. Ahí, Tobías. Bien. Vamos a hablar de lo que dijiste. Vos dijiste que se hace una endoscopía. ¿Cómo se hace esta endoscopía? El procedimiento no lo sé, pero se entra con un sistema hasta el pulmón, llega y ahí se hace lo del lavado bronquiololar que va acompañado de eso. Entonces es una fibrobroncoscopía. Ah, fibrobroncoscopía. Sí. Pero Daniel, eso sería, profesor, para la recolección de la biopsia. se hace biopsia y se hace lavado, obviamente, porque hay que buscar las células también, ¿sí? Me dijo acá ¿No podría ser la biopsia no, transtorácica también? no, para un segundo, ¿quién me puso acá transesofágica? Fue yo, pero hablo de la ecografía. Ah, ok, la ecografía sí, pero mucho no me va a aportar. Si yo estoy viendo por la placa, no sirve. Gastar insumos sin necesidad, ¿sí? Está bien. Acá me dijeron ¿qué? Profe, ¿no sería una biopsia transbronquial? Sería por punción, biopsia transtorácica. Escúchame. Vas a elegir una transtorácica haciendo un agujero en el paciente. ¿Es mejor o es más invasivo que hacerle una fibrobronco, no te parece? Sí, yo le puedo poner un neumotórax así también. Aparte tengo riesgo de otras cosas, obviamente. Y aparte la lesión está en el centro, es mucho más difícil accederla estando en el centro por una transpleural a que hacer la fibrobronco. ¿Te das cuenta? ¿Quién preguntó eso? Fue yo, sí. Fabiola, ¿ves? Sí, fue. Ok, bueno, Porque entonces, pelo menos cuando yo vi la clase de patología año pasado, si no me engano, la punción de biopsia sería la primera elección de Macías, pero, sí, pero ahora como está hablando realmente, se parece que no sería sería muy invasivo. la punción con biopsia se hace vía fibrobroncoscopía y no vía transtorácica. Ah, sí, ahora sí ¿Sí? comprendí, perfecto, O sea, perdona. el abordaje es distinto. Ah, El abordaje, o sea que uno tiene que tener mucho cuidado.
cuando yo no haría, por ejemplo, una fibrobronco y elegiría hacer, por ejemplo, una transtorácica. Si este tumor es tan grande, creció en tan poco tiempo que ya le tengo que sacar totalmente el lóbulo del pulmón. Ahí ya directamente le hago una lobectomía, tengo que abrir todo. Doutor, se há suspeita de malignidade, não seria também transtorácica? No, porque no va a cambiar el pronóstico, pero tengo que hacer el diagnóstico anatomopatológico. ¿Sí? Después de hacer la biopsia, voy a saber si es maligno o benigno y tengo que hacer la estadificación, el TNM, que ustedes lo vieron cómo hacía, pero no es el momento de estadificar, ¿sí? Lo van a ver en cirugía. Pero ojo, tumor solitario que tiene característica de malignidad, se biopsia y después hace tratamiento. Miren al lado la tomografía de tórax. ¿Por qué no sería una biopsia transbronquial? ¿No llega? Es que la biopsia transbronquial es lo mismo que la fibrobroncoscopía con lavado. No entiendo. ¿Cómo? Cuando vos pones el fibrobroncoscopio en la boca del paciente, pasa por la tráquea, ya está haciendo una transbronquial. Sí. Es lo mismo. Ah, entonces sí. Sí, es lo mismo. Ok. Perdón, yo no entendí porque yo había entendido que eso es cuando es cercano, es como en una zona medial, y ahí me parece que es una zona periférica. Había entendido que cuando es... ¿No? No es periférico, es central teniendo en cuenta casi medial. Perdón, ¿es solo de la imagen de la izquierda que estamos hablando? No, la imagen de la derecha que es la placa de tórax. Ah, sí, bueno, yo estaba pensando que era la otra imagen donde tiene la flechita azul parece periférico, por eso. No, dejé muy claro que era la placa de tórax y encima les expliqué que estaba centrada, penetrada, que estaba bien la placa para que ustedes entendieran que están en medio del pulmón. Ahora vamos para la tomografía que está en la pantalla del lado izquierdo. Tiene una flechita azul, ¿sí? ¿Lo ven? Sí. Bueno, este tumor también tiene características benignas, redondeado, no especulado, bien ovalado, limitado. La calcificación es concéntrica y está próximo a la pared del tórax. En este caso, ¿qué voy a hacer? ¿Fibrobroncoscopía? Les pregunto. No, le voy a hacer una punción. ¿Sí o no? Sí. Ahí sí le hago una punción transtorácica. Saco biopsia, mando anatomía patológica. Para esto sirve la tomografía en los tumores de nódulos pulmonar solitario. La tomografía de tórax en el nódulo pulmonar solitario sirve para determinar el tamaño del tumor, la ubicación del tumor, el aspecto del tumor, si es maligno o no, y me da la probabilidad de ver el tamaño y de ver si hay posibilidades de hacer biopsia o si tengo que ir a cirugía para hacer la biopsia. Ese es el beneficio de la tomografía en los tumores del nódulo solitario, primario solitario, pulmonar solitario. ¿Sí? Sigamos. ¿Quién es? Belén, en la imagen. ¿Para qué te busco? Para un segundo que yo no te veo. Belén, sí. En la imagen de tomografía, los otros nodulitos que se ven, ¿eso no serían nódulos? No, son vasos sanguíneos dilatados. Gracias. ¿Cuáles son los factores que me marcan entonces si tengo malignidad o no malignidad? Obviamente que la edad, si el paciente cuanto más joven, con tumor solitario, tengo que pensar en malignidad siempre. Y que hayan tenido predisposiciones a factores de malignidad. Por ejemplo, tuberculosis, histoplasmosis, sarcoma de Kaposi, etc. Pacientes fumadores siempre. Que haya calcificación, como ya vimos, la calcificación concéntrica tiene forma de palomitas, tiene más tendencia a tener formas benignas. Y si no, si la calcificación es excéntrica, irregular, asimétrica, vamos a pensar obviamente en tumores malignos. Y me olvidé de poner uno, pero pacientes con tumores previos, obviamente, ¿no? Hay que pensar en esto.
Acá quizá lo más importante de la clase es cómo se estudia un paciente con tumor benigno, con nódulo primario, nódulo pulmonar solitario. No todos los pacientes se hace cirugía, no todos los pacientes se operan, no todos los pacientes son malignos. Para esto sirve la anatomopatología. En un paciente con nódulo pulmonar solitario, lo primero que voy a hacer es una placa y voy a comparar esta placa cada 3 o 6 meses con nuevas placas. Si esta placa en los primeros años, 1 o 2 años, no cambió ningún tipo de parámetro del nódulo pulmonar solitario, le doy el alta al paciente y ya está, no hay que hacer nada más. Ahora, si ha cambiado en estructura, en tamaño, en forma, localización, ahí tengo que seguir haciendo estudios como tomografía, PET scan, la fibrobroncoscopía para saber cuál es la extirpe, la biopsia, obviamente, o la toracotomía. ¿Sí? Vamos a ver un cuadrito para que lo entiendan bien. Si el nódulo pulmonar en una tomografía tiene características de estabilidad en 2 años, le doy el alta. Ahora, si ha cambiado en este año que estoy haciendo la evolución, tiene baja, tiene intermedia o tiene muy alta probabilidad de malignidad. Si tiene baja probabilidad de malignidad, hago la tomografía 3, 6, 9, 12, 18 y 24 meses. Voy haciendo el seguimiento para ver si duplicó su tamaño o no. Si duplica el tamaño, obviamente que le tengo que seguir estudiando. Ahí sí le hago una videotoracoscopía o una videotoracoscopía cerrada, ¿sí? Porque esto me va a permitir ir al tumor, ver la neoplasia, hacer la anatomopatología y si es maligno, saco todo el óvulo del pulmón. Para esto sirve entender el algoritmo diagnóstico del tumor. Pero si el tumor tiene intermedia malignidad, ya le tengo que hacer la tomografía, tengo que hacer el PET scan, la biopsia y eventualmente si es maligno, también va a la lobectomía. Ahora, si el paciente tiene alta probabilidad de malignidad, pero tiene bajo riesgo quirúrgico, va a la videotoracoscopía y se hace, si es neoplásico, si es tumoral, va a la lobectomía. Ahora, piensen lo siguiente, el paciente tiene un tumor que haya cambiado de estructura, tamaño, forma, y encima el paciente tiene alto riesgo quirúrgico, no lo puedo mandar simplemente a la videotoracoscopía a hacer la lobectomía porque el paciente no aguanta. Estos pacientes son los que tienen mal pronóstico y van a tratamiento paliativo. ¿Sí? De ahí es cuando los familiares le preguntan, doctor, pero se va a morir mi familiar, y usted le tiene que decir, mire, tiene un tumor que si bien es único, aumentó de tamaño en 2 años muchísimo, tiene potencial, tiene los bordes espiculados, no es ovalado, es calcificado, tiene tendencia a malignidad y encima tu familiar no aguanta una cirugía porque tiene alto riesgo quirúrgico. Acá lo que podemos hacer es tratamiento paliativo. De ahí surge la idea del tratamiento paliativo. O sea que acá el paciente se va a morir, pero le estamos dando ¿qué? Calidad de vida. ¿Sí? Chicos, ¿alguna duda? No, Doc, perfecto. ¿No? Entonces, ¿cuándo se opera un paciente con nódulo pulmonar solitario? Y cuando tiene factores de malignidad y aguanta una cirugía. Bueno, miren acá. ¿Cuándo se opera un paciente con nódulo pulmonar solitario? Cuando tiene baja probabilidad de malignidad, pero que en la tomografía hasta los 2 años duplicó su tamaño, ¿sí o no? Sí, Doc. ¿Cuándo se opera el paciente con nódulo pulmonar solitario? Cuando tiene probabilidad intermedia, con una tomografía y un PET scan positivo y una biopsia que marca que es una neoplasia, va a cirugía, ¿sí o no?
Sí. Cuando se opera un paciente con nódulo pulmonar solitario, cuando tiene alta probabilidad de malignidad, pero bajo riesgo quirúrgico. Esto es lo que quiero que entiendan. Los tres se operan, excepto el que tiene alto riesgo. ¿Sí? Sí. Sí, Bueno. Ahí me pregunta, doctor, si es un hematoma o un amartoma, perdón. Y hay grasa, ¿también se opera así no sea maligno? Sí, se opera, ¿sí? Porque va a haber crecimiento con compresión y va a generar disnea, entonces se opera. Excepto si el estado del paciente no tolera, pero si se prefiere operar por el crecimiento. A ver, bueno, chiquillos, no los molesto más, ¿sí? Hay muy pocos acá hoy en la clase. El líquido va a estar adentro del alvéolo. No adentro del alvéolo, porque el patrón es intersticial, está afuera. Sí. Entonces, ¿y cómo se da el ruido? Cuando el alvéolo quiere distender y el intersticio no permite, ¿qué es lo que hace? Resistencia, ahí es donde hay el ruido. ¿Sí? Pero como hay líquido en la neumonía típica, el ruido es crepitante, porque rosa es como si tuviera el líquido deslizando entre una cosa y otra. Ahora, en la intersticial crónica, el patrón es estertor seco, porque no hay líquido, lo que hay es tejido inflamatorio fibrótico. Las fibras que están pegadas una y otra se distienden y hacen ruido como velcro. Esta es la diferencia. Perfecto, buenísimo. Ahora me aclaró. Excelente. Gracias. Sanando dudas. Quiero aclarar algo acá de las preguntas que me hicieron Juana Valentina Salazar. Me pregunta, ¿insuficiencia respiratoria puede tener por la hipoxemia también, no, doctor? Yo digo, bueno, no vimos la clase todavía de insuficiencia respiratoria, ¿sí? Pero si el paciente sigue hipoxémico, o sea, con falta de oxígeno en sangre, lo más probable es que pase al distrés y luego a la insuficiencia respiratoria. Porque la insuficiencia respiratoria, al contrario de lo que todos piensan, no marca las disneas, no solamente la disnea, ¿sí? El concepto de insuficiencia respiratoria es el paciente que tiene dificultad respiratoria cuyos los valores gasométricos son PCO2 mayor a 50 y una PO2 menor a 60 mililitros de mercurio. Este es el concepto de insuficiencia respiratoria. Hasta que no tenga estos valores en el laboratorio, yo no puedo decir que el paciente tiene insuficiencia respiratoria. Insuficiencia respiratoria es distinto a dificultad respiratoria. Ahora, obviamente que un paciente con hipoxemia grave puede llegar a tener dificultad respiratoria y luego insuficiencia respiratoria. Son dos evoluciones distintas para el mismo problema, pero no confundan dificultad respiratoria con distrés respiratorio con insuficiencia respiratoria. Cuando tengamos la clase de distrés y la clase de insuficiencia respiratoria, lo van a entender bien por qué uno puede llegar al otro, ¿sí? Profe, ¿puede hablar nuevamente sobre los índices de gasometría para insuficiencia respiratoria? Porfa. Igual vamos a tener la clase de insuficiencia, no te preocupes, pero es PCO2 mayor a 50 y PO2 menor a 60. Gracias. Está muy hipoxémico y muy hipercápnico. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede pasar, por ejemplo, cuando vimos la clase de asma? ¿Qué era el asma? Paciente hipercápnico y la gravedad, ¿no? Hipercápnico, hipóxico, ¿sí o no? Sí. ¿Cuál es la evolución del asma que no se mejora? La insuficiencia respiratoria. Ahí sí tenemos una insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Por difusión de gases que no mejora. El dióxido de carbono que aumenta en sangre y el oxígeno que disminuye. El concepto de insuficiencia respiratoria es más que nada laboratorial. Essa que tem, perdão, profe, essa que tem a alteração de hipoxêmica e hipercápnica seria de la insuficiência tipo 2. Exactamente, porque la tipo 1 es solo hipoxemia. Todavía no llegó a la hipercapnia.